Para 1825, después de la batalla de Ayacucho, en la que prácticamente el ejército realista del Bajo Perú fue diezmado bajo la victoria de Antonio José de Sucre, el único ejército del rey que aún continuaba con expectativas de ocupar Potosí, el centro productor de riqueza de toda la región, era el ejército del rey a la cabeza de Pedro Antonio de Olañeta. Estos estaban en Potosí capital, controlaban la producción de plata de la Casa de la Moneda, monedas de oro, monedas de plata, controlaban toda la producción de plata del sistema de ingenios, que claro, después de 16 años de guerra, seguía siendo el único sostén económico para cualquier ejército en campaña. En consecuencia, Tumusla tiene el mérito de haber destruido al último bastión realista que aún quedaba en pie de guerra en las provincias de Charcas, concretamente alrededor de Potosí. Por eso Tumusla está tan cerca de Potosí, está a 190 kilómetros de nuestra capital, y en aquel periodo virreinal toda la zona de los Chichas tenía intensa actividad ganadera, mucho ganado caballar, mucho ganado mular. Es por eso que la caballería chicheña es tan sobresaliente y era parte de la ruta más importante del Camino del Rey, Camino Real, que unía Potosí con Buenos Aires, la capital del virreinato, y que también permitía el comercio de diferentes efectos de consumo, tanto en Potosí como en las provincias bajas del Río de la Plata en torno a la minería y a la plata potosina. En consecuencia, Tumusla puso punto final a la presencia de un ejército regular español en pie de guerra en el espacio de Charcas y, en consecuencia, eliminó la presencia de realistas que, como dijo en una de sus notas el mariscal Antonio José de Sucre, el libertador Bolívar, después de Tumusla ya no queda ningún español que nos pueda hacer la guerra o enfrentar a la causa de la patria. Hay tantas versiones como autores, pero no es interesante tomar las historias o las versiones que puedan tener diferentes historiadores. Lo que es importante es consultar las fuentes primarias y respaldarnos en torno a las fuentes arqueológicas, a los asuntos concretos que nos muestran las publicaciones de su tiempo, y allí podremos ver que Tumusla fue un hecho histórico, una contienda bélica que fue reportada por los más importantes caudillos de la Guerra de la Independencia. El gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, recibió noticia de Tumusla a través de Carlos Medinaceli. Este a su vez reportó al libertador Bolívar este suceso, y el 1 de abril quedó para la historia como la fecha de la batalla definitiva, la batalla final, porque si Ayacucho en el contexto de toda la región tiene gran importancia porque fue vinculante para la rendición final del virreinato del Perú, Tumusla es prácticamente la conclusión de lo que inició Ayacucho, es la batalla conclusiva que pone punto final a la presencia de un ejército regular del rey en pie de guerra en el espacio geográfico de Charcas. Como de cualquier suceso histórico, la investigación se renueva y, por supuesto, las nuevas teorías contrastan con antiguas que por diferentes factores se ven superadas. En el caso concreto de Tumusla, las nuevas investigaciones en torno al libro copiador de cartas del coronel Carlos Medinaceli, además de las fuentes consultadas en archivos de España, archivos de Bolivia y también de Argentina, nos muestra un escenario muy interesante en el que Pedro Antonio de Olañeta hubiese sido quien inició la ruptura de la paz relativa que existía entre las fuerzas del rey y las unidades que abrazaron a partir del 28 de marzo la causa de la patria. Y a partir de ese momento se produjo un choque en el Abra de Tumusla, en la antigua Tumusla, y en ese choque el caudillo máximo de las fuerzas del rey, como fue el maestre de campo Pedro Antonio de Olañeta, terminó falleciendo, y con él concluye un periodo largo de dominación hispánica, puesto que nadie más quiso enarbolar
el estandarte de los ejércitos del rey para intentar una contrarrevolución, pues ya era inminente que el triunfo de la causa de la patria, que venía del norte al mando de Sucre y de Bolívar, y también un ejército que subía del sur a la cabeza de Pérez de Urdininea, iban a poner punto final a la presencia de tropas regulares españolas que todavía intentaban a toda costa controlar el centro de poder económico que fue Potosí. Él fue el que lideró a una tropa compuesta por ex soldados realistas que decidieron aceptar la capitulación de Ayacucho y enfrentarse contra el último gran caudillo del ejército del rey, como fue Pedro Antonio de Olañeta. Olañeta era un hombre de convicciones acérrimamente realista, era un ferviente vasallo de Fernando VII y también era un hombre de honor, por eso nunca quiso aceptar los términos de la capitulación de Ayacucho. Esa fue justamente la causa por la que Carlos Medinaceli se enfrentó contra Olañeta aquel 1 de abril en Tumusla y a partir de este choque de fuerzas terminó derrotado y también terminó difunto Olañeta. Con él, claro, se pierden todas las esperanzas de los realistas de continuar en posesión de las provincias de Charcas, de intentar una reconquista del Río de la Plata o una reconquista del Perú. Es más, se pierde para el rey de España la última gran casa de la moneda que todavía mantenía bajo su poder, porque Lima ya se liberó en 1824, después de Ayacucho, y porque la Casa de la Moneda de México a partir de 1810 ya inició un periodo también proclive a la independencia. Sin embargo, la Ceca de Potosí, la gran fábrica de moneda de Potosí, se pierde 9 días después de la batalla de Tumusla. El 10 de abril se pierde para la corona española y empieza una nueva era, pues que si Potosí fabricó moneda para todo el mundo, en aquel periodo bajo bandera española, a partir del día 10 de abril de 1825, como consecuencia de Tumusla, empieza a fabricar moneda para los ejércitos de la patria. Es por eso que con urgencia el mariscal Sucre envía a Guillermo Miller desde Cusco para que tome posesión de Potosí y empiece a fabricar moneda para poder pagar las enormes obligaciones económicas que tenían los ejércitos patriotas, porque comprenderán ustedes, hacer la guerra involucra muchos recursos. Y como una vez dijo el marqués de Montecúculi, para ganar una guerra solo se necesitan 3 cosas: dinero, más dinero y más dinero. Y eso es lo que fue Potosí para toda América y para la corona española durante el periodo de las guerras de la independencia, y también lo que Potosí significó para las tropas de la patria, porque si la Argentina mandó 3 ejércitos auxiliares fue por controlar la producción de dinero. ¿Y por qué vino Bolívar y Sucre desde Lima, Cusco hasta Potosí? Porque necesitaban fabricar dinero para pagar las enormes obligaciones que ellos habían contraído en el gran proyecto de la independencia americana. El ejército realista estaba compuesto por profesionales militares prácticamente de élite, que a lo largo de toda la guerra de la independencia han mostrado su gran conocimiento del arte de la guerra y también han mostrado brillantes tácticas y estrategias. Por ejemplo, Goyeneche, el que derrotó a los argentinos en Huaqui, puso punto final a la revolución de Pedro Domingo Murillo en La Paz, masacró a las heroínas de la Coronilla en Cochabamba, después también pacificó a las provincias de La Plata y la de Potosí. Otro ejemplo de realistas notables es justamente el general que derrotó a Belgrano en las batallas de Vilcapugio, de Ayohuma, muy notable personaje que tomó el mando del ejército realista después de Goyeneche, y tuvo además el acierto de tomar en Potosí, el centro del poder económico, tomar la plaza fuerte del ejército y construir estacadas en Cotagaita y en Tupiza para contener posibles avanzadas de los nuevos ejércitos auxiliares argentinos. Me estoy refiriendo al general Pezuela. Y luego de estos personajes notables,
hubo una especie de decadencia en los mandos de los nuevos militares que llegaron de Europa para poder ocupar plazas importantes en el ejército del rey que gobernaba el virreinato del Perú, porque ya el virreinato del Río de la Plata ya prácticamente estaba autogobernado después que Cornelio Saavedra instalara la excelentísima Junta de Buenos Aires de 1810 y repelieran los intentos de invasión al norte argentino después de las victorias de Belgrano en Salta y en Tucumán, aunque en la zona en la región de Charcas había un caudillo muy notable que fue un rico hacendado, un gran minero que tenía muchos intereses comerciales en Potosí, en Jujuy, en Salta y en Córdoba. Nos referimos a Pedro Antonio de Olañeta. Él tenía convicciones completamente absolutistas. Él no transigó jamás, nunca aceptó que el rey tenga que tener una constitución, la constitución de Cádiz, que le ponga límites en su forma de gobernar. Olañeta era absolutista, era radical. Para él el rey era rey por derecho divino. Por lo tanto, no tenía que escuchar a cortes ni tenía que escuchar a diputados que le digan lo que tenía que hacer para gobernar. Por lo tanto, este personaje, Olañeta, que tenía a su cargo ejército realista que tenía en Potosí el centro productor de riqueza, tenía un ejército de ocupación en diferentes zonas del norte argentino, controlaba Jujuy, hacía que la situación entre Jujuy y Salta sea tensa, era prácticamente un acosador de los patriotas en las fronteras de Tarija, de Salta, y además intentaba que su ejército cada vez pueda tener más efectivo, más unidades de artillería, más recursos, para intentar algo que en ese momento ya parecía difícil, que consistía en una guerra de contrarrevolución para sofocar los puntos insurgentes en la Argentina y luego expandir nuevamente la hegemonía del rey en toda la región. Vale decir, quería recuperar todos los territorios que antes tenían soberanía del rey en lo que ahora es Argentina y lo que ahora es el Bajo Perú. Pero él tenía distancias tremendas con el virrey de Lima, tenía enemistad total con todos los militares realistas que abrazaban la línea liberal, aquellos que decían que efectivamente tenía que existir una constitución para la monarquía española, aquellos que habían apoyado la revolución de un famoso militar en España llamado Riego, quien fue justamente el que impuso un trienio liberal en la monarquía española, modernizándola, claro, porque las ideas políticas del absolutismo monárquico se remontan a un siglo y medio antes, al momento de nuestra independencia, y prácticamente el absolutismo monárquico fue lo que ocasionó que el rey de Francia, Luis XVII, termine en la guillotina. Sin embargo, toda esta distancia de pensamiento político entre los militares españoles hizo que estos dos tengan posiciones irreconciliables. Olañeta, en el lado absolutista, era absolutamente enemigo de los patriotas y también tenía enemistades profundas con los propios realistas liberales que gobernaban Lima y que habían perdido Lima en 1821, abandonando la capital metropolitana del virreinato y teniendo que trasladar a Cusco la administración pública. Por lo tanto, Olañeta sentía que los liberales estaban permitiendo la decadencia y la pérdida total del virreinato y que el rey no merecía tener tan malos militares en sus mandos superiores en el virreinato del Perú. Es más, él hizo prácticamente lo que se conocería en la doctrina política como una guerra civil entre absolutistas y liberales y que no se solucionó sino con la firma del Tratado de Tarapaya, muy cerca de Potosí, en el que Valdés Lombera y Olañeta firman un acuerdo en el que ya no van a agredirse entre ellos, ya no van a pelear, ya no van a tener más disidencia entre realistas absolutistas y realistas liberales. Pero, no obstante el Tratado de Tarapaya, Olañeta no concurre a Ayacucho, no manda su división a defender la causa del rey en Ayacucho, donde La Serna y Canterac terminan aplastados por los ejércitos unidos libertadores de Colombia y del Perú. Y la derrota de los realistas liberales fue para Olañeta prácticamente como que le dieran la razón en la que ellos, liberales políticamente y militares inoperantes, hayan perdido el Bajo Perú. Por lo tanto, él se sentía atrincherado, moralmente fuerte en Potosí y en las provincias de Charca, pero con efectivos cada vez más escasos,
muchas de sus unidades más importantes poco a poco iban abrazando la capitulación de Ayacucho, se iban amotinando e iban abandonando la causa del rey y se pasaban a las tropas libertarias. Eso pasó en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, y en definitiva para el mes de marzo, finales de marzo de 1825, justamente un 28 de marzo, su brazo derecho, Carlos Medinaceli Lizarazu, decide aceptar los términos de la capitulación de Ayacucho y se enfrenta contra su antiguo jefe. Y el 1 de abril se efectúa la batalla en la que Medinaceli vence, es el vencedor de esta batalla final de nuestra lucha por la independencia, y en la que Olañeta resulta herido de muerte. En consecuencia, luego de Tumusla no quedan más militares ni unidades militares realistas que puedan aún mantener el statu quo de la monarquía hispánica en el territorio de Charcas. Y esto permite que meses después se pueda llevar a cabo la Asamblea General Deliberante que convocó el mariscal Antonio José de Sucre en La Paz un 9 de febrero, que después permitió la fundación de una nueva potencia como fue Bolivia, como república independiente, y que además abrazó una constitución liberal, redactada por el libertador Bolívar y aprobada en grande y en detalle por nuestra Asamblea General. Así surge Bolivia y surge en torno a las riquezas del Potosí, que le dan la razón de existir a la audiencia de Charcas y luego que son el pilar fundamental en el cual se conformó una nueva nación.